Teología del Pacto por Derek Thomas. La teología del pacto surge de una observación clave. Los pactos divinos son administrados en épocas como parte integral del desarrollo de la historia de la redención. Entre los pactos que han evidenciado y administrado la gracia de Dios se encuentran los realizados con Noé, Génesis 9, 12, 16, Abraham, Génesis 15, 1, 21, 17, 14, Moisés, Éxodo 34, 28, Deuteronomio 4, 13, 9, 9, 11 y David, 2 Samuel 7, Salmo 78, 60, 72. Además del nuevo pacto, Jeremías 31, 31, 34, Lucas 22, 20, 2 Corintios 3, 6, Hebreos 8, 8, 13. También otro aspecto integral es la insistencia sobre una única forma de salvación que opera a lo largo de estos periodos distintivos de la historia de la redención, lo que requiere el uso de un instrumento interpretativo lo suficientemente amplio para admitir una administración unificada de la gracia que opera transversalmente con diferentes señales y sellos externos. De esta forma, cada una de las administraciones pactuales distinguibles apunta a la misma realidad, la venida de Jesucristo y todo lo que implica su obra completa como mediador. Por lo tanto, Cristo es el verdadero Noé en cuya arca somos salvos. 1 Pedro 3, 20, 22. La verdadera descendencia de Abraham es en quien todas las naciones del mundo serán benditas. Gálatas 3, 16, 29. El verdadero Moisés en quien se efectúa el éxodo definitivo. Deuteronomio 18, 15, Lucas 9, 31. Donde partida, entre comillas, traduce la palabra griega éxodos, y el verdadero David que gobierna desde un trono más grandioso que el de Jerusalén. Lucas 1, 32. En consecuencia, la teología del pacto sirve como un principio organizador que muestra cómo la historia y la teología de la Biblia forman una unidad coherente y sistemática con un mensaje unificado desde el huerto de Edén hasta la Nueva Jerusalén. De esta manera, concibe la relación de Dios con la humanidad como pactual, es decir, en términos de una relación entre dos partes que comprende estipulaciones y una clara promesa o amenaza dependiente del cumplimiento de ellas. Una relación pactual es un compromiso que liga a las partes entre sí y, ya sea negociada, como en el matrimonio y los contratos comerciales, o impuesta unilateralmente, como en todos los pactos de Dios. Las dos partes aceptan y se comprometen a cumplir obligaciones mutuas. Un aspecto central de los pactos bíblicos es la promesa condensada en la afirmación: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Génesis 17:6, 8. Éxodo 6:7, 22, 29:45, Levítico 11:45, Jeremías 32:38, Ezequiel 11:20, 34:30, 36:28, 2 Corintios 6:17, 18, Apocalipsis 21:3. Esta promesa incluye la comunión y la provisión de todo lo que necesitaremos, tanto aquí como en la eternidad. En particular, el pacto de Dios es profundamente personal, lo que se ilustra en el uso de los pronombres personales. Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti, y yo seré su Dios. Génesis 17, 7, 8. Tradicionalmente se identifican tres pactos principales: el pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. El primero es un pacto realizado entre los miembros de la divinidad antes del comienzo del tiempo. El segundo es un pacto realizado con Adán antes de la caída, y el tercero es un pacto realizado con los que reciben a Cristo y descansan exclusivamente en Él para salvación. El pacto de redención, a veces llamado pacto de paz, es un acuerdo entre el Padre y el Hijo en el que el Hijo promete actuar en el lugar de los pecadores con
convirtiéndose en fiador de su pueblo, obedeciendo y sufriendo en su lugar y obteniendo perdón y redención para su pueblo por medio de su obediencia a la ley y a sus sanciones. La base bíblica del pacto se deriva de pasajes como Salmo 2.7, 9, 89.3, 2, 2 de Samuel 7.11, 16 y Zacarías 6.13. Además, la Escritura concibe la obra de Cristo como un cumplimiento de la voluntad de su Padre Celestial. Jesús vino para obedecer a su Padre y recibir las bendiciones prometidas por tal obediencia. Juan 5.30, 6.38. El pacto de obras a veces es llamado pacto de vida o pacto de creación, naturaleza. En virtud de este pacto, Adán es la cabeza federal, entre paréntesis representativa, de la humanidad, lo que significa que su obediencia o desobediencia es considerada como la de toda la humanidad. Por lo tanto, cuando Adán cayó, su culpa le fue imputada a su posteridad, incluso a aquellos que nunca han pecado, por ejemplo, los infantes. A pesar de que el término pacto no aparece en el relato de Adán en el libro de Génesis, todas las características esenciales de un pacto están presentes, como por ejemplo la condescendencia divina de relacionarse con personas en particular, las promesas de bendiciones por la obediencia y de maldiciones por la desobediencia y las señales del pacto, el árbol de la vida y el árbol de conocimiento del bien y del mal. Además, algunos han visto una referencia a la naturaleza pactual de la administración adánica en Oseas 6.7. Y cito, pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto. Fin de la cita. El pacto de gracia representa el favor inmerecido de Dios para con el creyente, que se aprecia de forma arquetípica en el pacto de Dios con Abraham y su descendencia, aunque ha estado operativo a lo largo de la historia de la redención a partir de la caída. Los otros pactos del Antiguo Testamento con Noé, Moisés y David están englobados bajo este pacto en el que Dios por su gracia se digna a habitar con su pueblo elegido y a hacerles bien. El pacto de gracia a veces ha sido confundido con el pacto de redención, como por ejemplo en la pregunta 31 del Catecismo Mayor de Westminster. En tales casos, el pacto de gracia es visto desde una perspectiva eterna en la que el requisito, la condición, de la fe por parte del creyente se considera más bien como el don de Dios, por gracia, en vez de una condición requisito que el creyente cumple. Además, el lenguaje condicional en ocasiones se ha considerado, erróneamente, como legalista y contrario a la gracia que caracteriza la naturaleza de este pacto. Por eso el pacto de gracia en ocasiones se ha denominado incondicional para enfatizar la gracia que define la naturaleza de la relación. Esta insistencia a veces ha conducido a una forma de antinomianismo que minimiza la necesidad de que la fe y el arrepentimiento coexistan. Es mejor concebir la promesa pactual como un compromiso incondicional en el que Dios dice que estará por nosotros, Romanos 8:31, compromiso que al mismo tiempo requiere de nosotros ciertas obligaciones, deberes, como respuesta. En otras palabras, la obediencia de la fe. Romanos 1:5, 16, 26. Es obvio que aquí hay una tensión entre la fe como condición y la fe como requisito. Si afirmamos la primera, aparece el fantasma del legalismo. Si negamos la segunda, con frecuencia se introduce el fantasma del antinomianismo. Desde una perspectiva temporal, la historia pactual se considera bipactual, estructurada alrededor del pacto de obras y el pacto de gracia. Según este enfoque, el pacto de obras abarca tanto la administración de Adán como la obra del último Adán, segundo hombre, 1 Corintios 15, 45, 47. Por lo tanto, la teología del pacto contempla el logro de Cristo como un cumplimiento del pacto de obras y de esta manera como un acto de obediencia. Así, el mérito de la obra de Cristo es, en virtud del pacto de gracia,
imputado a todos los que ponen su fe en él. Las repercusiones de una teología del pacto consistente son de gran alcance. No aceptar la interpretación pactual de la obra redentora de Dios conduce a distorsiones de ciertos conceptos bíblicos fundamentales. Primero, sin ella tenemos una visión distorsionada de Dios. El pacto de redención señala que el pacto de Dios con nosotros refleja de cierta forma su propia comunión dentro de sí mismo. La comunión intratrinitaria del Padre, Hijo y Espíritu Santo, del griego pericoresis, del latín circumincesio, evidencia la comunión y la presencia de las personas con y en las otras personas de la divinidad de maneras similares a las observadas en las relaciones pactuales. Es razonable entonces que el hombre creado a imagen de Dios, Génesis 1, 26, 27, comparta una forma de comunión similar. Segundo, sin ella el Evangelio se distorsiona. El peligro es que entonces veamos diferentes formas de salvación en diferentes administraciones, como lo hacen varias corrientes de la hermenéutica dispensacionalista tradicional, o que rechacemos la ley mosaica como si de alguna manera fuera inconsistente con la redención por gracia y como si sugiriera así un retorno al pacto de obras, como lo hacen varias formas de la postura de la recapitulación mosaica del pacto de obras. Sin ella no podemos encontrarle el sentido a la Biblia como un todo. Luego, no podemos entender el curso de la historia desde Génesis a Apocalipsis, ni comprender la razón por la que Jesús mismo quiso llevar a los discípulos desanimados en un recorrido por Moisés y los profetas a fin de subrayar que su mensaje congruente culmina en él. Lucas 24, 27. Este punto de vista se puede resumir de la siguiente manera. Por su caída, el hombre se hizo a sí mismo incapaz de la vida mediante aquel pacto, el pacto de obras, por lo que agradó a Dios hacer un segundo pacto, comúnmente llamado el pacto de gracia, en el cual Dios, por medio de Jesucristo, ofrece gratuitamente la vida y la salvación a los pecadores, requiriéndoles fe en Él para que sean salvos y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados para vida eterna, a fin de darles la voluntad y capacidad de creer. Confesión de Fe de Westminster 7.3. Es crucial la noción de que tanto el Antiguo como el Nuevo Pacto son administraciones de un mismo pacto de gracia. Por lo tanto, no hay dos pactos de gracia que difieran en sustancia, sino uno y el mismo bajo varias dispensaciones. La Confesión de Fe de Westminster 7.6. Sin ella, tenemos una visión distorsionada del bautismo. Una teología del pacto consistente hace las siguientes observaciones. 1. La salvación es esencialmente restaurativa, sanando la cultura de rupturas familiares y de culpabilidad causada por la caída. Génesis 3.4. Segundo, todos los tratos pactuales de Dios han involucrado a los hijos, como se ejemplifica en Salmo 68.6. Dios prepara un hogar para los solitarios. 3. Las palabras de Pedro en el día de Pentecostés son, por lo tanto, precisamente las que los hijos del pacto esperan escuchar. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Hechos 2.39. Un principio de administración subyacente continúa en la era del nuevo pacto, perspectiva que tiene perfecto sentido a la luz del principio general de la teología del pacto. Los credobautistas que se adhieren a la hermenéutica pactual y comúnmente ven una buena medida de continuidad en la forma en que Dios ha lidiado con su pueblo a lo largo de todas las épocas de la historia de la redención, deben ver, cuando se enfrentan al bautismo, una discontinuidad en cuanto al nivel de la administración de la señal y el sello del pacto sobre los infantes en la transición del antiguo pacto al nuevo pacto.
De manera similar se enfatiza la cena del Señor como señal y sello del pacto. Mateo 26:28, Marcos 14:24, Lucas 22:20, 1 Corintios 11:25. Sin ella tenemos una visión distorsionada del deber y la obligación. La obediencia que la fe requiere fluye de la relación basada en la gracia. Os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19:4-6. La fidelidad al pacto es la condición y el medio para recibir los beneficios del pacto. La justificación lleva a la santificación y la perseverancia, y no es necesario ver esta realidad como un retorno al legalismo. Nuestra infidelidad interrumpe la comunión e impide la bendición. Lejos de aminorar el requisito de la obediencia, la era del nuevo pacto advierte de maldiciones más severas. Hebreos 10:28-29. Algunos han objetado la teología del pacto diciendo que representa la imposición de un patrón extrabíblico sobre el texto bíblico. Sin embargo, desde las primeras páginas de la Biblia y a lo largo de todos y cada uno de los 66 libros, vemos un tema consistente de la bendición o maldición de Dios ligado directa y explícitamente al lenguaje del pacto. Lejos de ser una imposición, la teología del pacto surge naturalmente del texto mismo. Cuando observamos la escritura con los lentes del pacto, entendemos con mayor claridad a Dios y el desarrollo de su plan eterno.